un filósofo chileno cuya obra muy extensa se comienza a desarrollar desde los años 60 y que estuvo viva practicándose hasta el año 2014, que fue el año de su fallecimiento, hace 10 años. Giannini es habitualmente conocido como el filósofo de lo cotidiano, el filósofo de la experiencia común. Ha tenido varios reconocimientos en el ámbito académico, nacional e internacional, fue Premio Nacional de Humanidades, entre otros reconocimientos muchos que tuvo. Su obra, creo yo, aborda principalmente la convivencia humana. Y a partir de ese análisis de la convivencia, de la búsqueda de lo común, Giannini aborda la cuestión del lenguaje, de la experiencia moral, de la democracia, del conflicto, el diálogo, los espacios cotidianos, los movimientos cotidianos que realizamos en nuestra rutina, entre otros muchos tópicos que también incluyen el estudio de los clásicos de la filosofía, historia de la filosofía, por lo tanto, trabajos también acerca de algunos clásicos de la literatura, eh, entre otros muchos temas que investigó y que indagó. Bueno, me parece que uno de los tantos conceptos que podríamos destacar de la filosofía de Giannini es el de experiencia común, porque es un concepto que moviliza gran parte de su obra, si es que no toda, y tiene que ver con esta necesidad de encontrar la experiencia compartida entre el sujeto y los otros con los que convive. Eso es lo que lo lleva a reflexionar, por ejemplo, sobre la vida cotidiana, porque es en la cotidianidad donde parece que damos por sentada esta experiencia compartida y que podemos encontrar en la interacción con los otros en estos momentos donde parece que no pasará nada. Por ejemplo, ahora mismo que estamos en una plaza, uno de los lugares que son fundamentales en la filosofía de Giannini para explicar estas cotidianidades, estos encuentros, podemos ver que hay acá una experiencia común, hay una experiencia compartida del espacio, del entendimiento de lo que somos, de las interacciones que podemos tener en este espacio, qué es lo adecuado, qué no es adecuado. Y lo que Giannini busca con su obra es desenterrar de lo habitual, digamos, de lo que damos por descontado, de lo que no vemos en la cotidianidad, desenterrar, de sacar desde ahí del trasfondo de esta experiencia lo común. Y eso tiene implicancias morales, políticas, epistémicas también a lo largo de su obra, por lo que me parece que es un concepto crucial. Bueno, Giannini no tiene una filosofía política sistemática que busque, por ejemplo, explicar la legitimidad de la democracia, pero sí ha hecho muchas reflexiones en torno a ella y está entrelazada con muchos de los tópicos que Giannini analiza a lo largo de su obra. Yo diría que desde los inicios de su obra extensa, se preocupó de la cuestión de la convivencia y eso está enlazado con la democracia, necesariamente. Sobre todo después del golpe de Estado, digamos, él mismo plantea que se enfoca más todavía en la cuestión de la convivencia y ahí empiezan a aparecer textos ya explícitamente sobre la democracia, sobre todo en los 90. Entonces, yo te diría que si bien no existe algo así como una filosofía de la democracia, una filosofía política como la entendemos habitualmente, desde la aproximación de Giannini al conflicto en la convivencia humana y al diálogo en relación a ese conflicto, sí aparece la democracia constantemente. Entonces, bueno, para Giannini el conflicto es una especie de condición de posibilidad de la convivencia humana, eso es algo que él dice bastante, en el sentido de que nosotros estamos necesariamente en relación con otros que van a ser distintos a nosotros, que van a tener otras posturas, que van a tener otras visiones del mundo, y por lo tanto, cuando hay convivencia, hay conflicto. Necesariamente va a haber un conflicto de esas visiones del mundo,
Y en relación a ello, Giannini plantea la posibilidad del diálogo. Y ahí es donde enlaza de manera más directa con la democracia, como una posibilidad de diálogo a nivel social, a nivel eh, generacional, también intergeneracional. Entonces, para Giannini, la democracia es la posibilidad del conflicto, de la diferencia entre iguales, y a partir de ahí la construcción de una convivencia en relación al diálogo, que no busca anular la conflictividad, ni tampoco busca alguna salida homogeneizante, sino la posibilidad de convivir con otros que son distintos a mí. En ese sentido, si se pierde la posibilidad de la diferencia, del conflicto y del diálogo, se pierde la democracia. Si eso pasa, se cae en un totalitarismo que para Giannini, desde su propuesta moral, podríamos decir, que subyace a su filosofía, ya sería ilegítimo. ¿Por qué? Porque se anularía la diferencia, se anularía al otro, se perdería el carácter humano entonces de la convivencia. Eso te podría decir sobre la democracia. Primero que todo, para Giannini, la universidad es un espacio de construcción de ciudadanía. Entonces, hay ahí ya un enlace que está forjado en su filosofía. No, no reconoce como desconectado lo académico de lo ciudadano. Y además tiene una visión de la filosofía que es una filosofía viva, una filosofía que está necesariamente nutriéndose y nutriendo la experiencia. Entonces, su idea, por ejemplo, de una filosofía que sea contingente, tiene que ver con que esa filosofía le hable a los tiempos nuestros. Él lo dice por ahí, por ejemplo, en su última entrevista del The Clinic, cuando dice que sigue leyendo a Sócrates porque le parece que sigue hablándole a nuestros tiempos. De otra manera, considera que la filosofía es una filosofía muerta, por así decirlo. Entonces, específicamente respecto de la filosofía como actividad académica, creo que la ve como necesariamente vinculada al mundo, digamos, al mundo de lo cotidiano. Entonces, de ahí que surja una de sus frases más mentadas quizás, o por lo menos por los que estudiamos bastante su filosofía, que es esta idea del filósofo implicado y complicado en lo que explica. Este filósofo que va a hacer su actividad filosófica y por lo tanto académica para nosotros, ¿cierto? Desde la experiencia en el mundo, en contacto con los otros. El filósofo o el académico, si lo queremos extender más, está necesariamente puesto en un contexto, está necesariamente puesto en relación con otro, y en ese sentido va a haber, sí o sí, un vínculo entre lo que va a trabajar y lo que se vivencia afuera, que de una u otra manera responde entonces a nuestros tiempos, digamos. Incluso en el estudio de una filosofía que a primera vista nos puede parecer que no habla directamente de esta experiencia cotidiana, pero que nos puede dar quizás herramientas para entender nuestro presente, para entender nuestra contingencia, para entender nuestras conflictividades, y eso puede ser el estudio de una filosofía directamente política, por ejemplo, o puede ser una filosofía que a lo mejor a primera vista parezca más desvinculada, como el estudio de los clásicos, que era algo que Giannini desarrolló de manera bien extensa. Incluso, por ejemplo, el texto sobre la breve historia de la filosofía que escribió es precisamente un ejercicio de acercar lo académico y lo filosófico a la ciudadanía, porque ese texto está escrito para personas que quieran acceder a la filosofía desde fuera de los muros, digamos, de la academia. Entonces, es un texto que se ocupa bastante en colegios, que se ha ocupado en contextos desde fuera de la filosofía académica, y me parece que eso, por ejemplo, da testimonio de la importancia que veía Giannini de la filosofía para las personas que están fuera de la academia formal, digamos, y también en toda su obra se refleja lo importante que es la experiencia concreta, viva, de la plaza, de la calle, de lo que está fuera de lo académico, para la filosofía misma. Entonces, en eso, por ejemplo, o en su constante aparición en las columnas, en las entrevistas, hablando de las cuestiones que importaban
a los diferentes momentos políticos que vivió a lo largo de su vida y de la historia de su filosofía, me parece que se muestra la necesidad de ese vínculo para Giannini, y que creo que independiente del área de la filosofía en la que uno se desarrolle, ese espíritu mantiene la filosofía con una vitalidad actualizada todo el tiempo. Entonces, yo creo que por ahí va la importancia de este nexo entre filosofía y academia para Giannini. Creo que hay dos formas de comprender desde la filosofía de Giannini y del ejercicio de la filosofía que hizo estos procesos de profesionalización y estandarización. Por una parte, creo que hay una visión que podría ser crítica, que se podría plantear de Giannini, en el sentido de que él concibe la filosofía como un ejercicio vivo que responde a intereses profundos del ser humano, que está necesariamente inserto en un contexto, en una contingencia, en una relación con otros, que surge entonces de la necesidad de comprendernos a nosotros y de comprender esos vínculos con los otros. Y eso no puede responder a estándares de producción, ¿sí? Pero por otra parte, también creo que, dado que estas son nuestras circunstancias, tenemos que encontrar maneras de compatibilizar este espíritu filosófico que viene desde una motivación distinta de quizás la estandarización, los requerimientos, las exigencias que nos plantean estos modelos, y tratar como de ir participando de ellos, ya que es lo que nos permite seguir realizando nuestro trabajo desde el plano de lo práctico, digamos, y que es lo que Giannini mismo hizo en la última parte de su obra, digamos. Él participó en proyectos, tuvo proyectos de investigación que fueron financiados con fondos estatales, por ejemplo, para lo cual tenía que responder con una producción filosófica a través de artículos, de libros, en fin, todo lo que sabemos que a nosotros se nos pide desde esos ámbitos. Pero también, por ejemplo, Giannini no discriminaba publicar en una revista que le parecía valiosa desde el punto de vista del conocimiento que ahí se generaba, del intercambio de ideas, si esta no cumplía con esos estándares. Entonces, creo que algo que nos podría dejar a nosotros, tanto su visión de la filosofía como el ejercicio práctico de esta, eh, es que podemos ir haciendo ambas, digamos. Dadas las circunstancias, inserto en este contexto, responder a esos estándares que de alguna u otra forma están, pero quizás sin coartar por ello el ejercicio de la filosofía misma. Pienso que la experiencia del estallido social fue algo que hacía reflotar los conceptos gianninianos constantemente, y llevaba a preguntarse qué habría dicho Giannini de toda esta situación. Creo que efectivamente refleja la importancia que tiene la calle, el espacio público, para la irrupción de una voz común, ¿sí? De una experiencia compartida, que en el caso del estallido social eh, se expresó como demandas sociales. Y en ese sentido creo que la filosofía de Giannini se muestra como una filosofía viva, desde el planteamiento que él mismo hacía, ¿cierto? De la filosofía que le habla a nuestros tiempos. Y pienso que la experiencia del estallido, precisamente, se vio que esta filosofía volvía a aflorar para pensarnos en esa experiencia. Creo que desde ese punto de vista, la conflictividad inherente a la convivencia humana aparece una y otra vez y nos lleva a las instancias de diálogo que son necesarias para que podamos seguir conviviendo. Ahora, me parece que las experiencias fallidas de elaborar una nueva constitución que se quede
Si bien nosotros las podríamos considerar como un fracaso, desde la óptica yaniniana podríamos decir que hay efectivamente en esa experiencia de diálogo. Si bien no llegamos a puerto en el sentido de renovar la constitución, de hacer el cambio que se esperaba que surgiera, igualmente hubo ahí una posición de intercambio entre ideas diferentes y eh, el rechazo a las constituciones por los motivos que fuesen, igual dan cuenta de un sentido común para comprendernos a nosotros mismos que no cuajó, digamos. O sea que eh, descartando esas formas de entendernos a nosotros mismos, también estamos llegando a un entendimiento de lo que no nos reúne. Entonces, en ese sentido, creo que esta experiencia, desde la óptica de Giannini, pensándolo con sus conceptos, no podríamos decir que fue una experiencia absolutamente fallida. Incluso creo que el hecho de que se haya puesto sobre la mesa la cuestión de la Constitución y bueno, de todos los cambios sociales que aparecieron a propósito del estallido social, dan cuenta de que eventualmente eh, no necesariamente vamos a llegar a una comprensión común, como decía hace un rato, homogeneizante, que elimine la conflictividad de postura en torno a todas esas demandas y a esas necesidades de comprendernos a nosotros a través del texto constitucional, pero ya hay ahí un ejercicio dialógico, un, un encuentro dialogante que incluso en el desencuentro ya da cuenta de algo, por ejemplo, de lo que no somos, de lo que no queremos y que eventualmente espero dé pie a otros procesos de diálogo y vamos a ver si eso nos lleva a nuevos procesos quizá.